En relación con la estenosis aórtica es cierto, los vasodilatadores son muy eficaces, la intervención tipo comisurotomía está indicada en adultos con válvula calcificada, debe indicarse la intervención quirúrgica solamente si hay signos de insuficiencia cardíaca, tras la cirugía puede remitir la hipertrofia ventricular izquierda o todas son correctas. Aquí, ¿por qué se opera la válvula aórtica? Obviamente es para prevenir esa muerte súbita y para prevenir la proyección de la falla cardíaca ya previamente existente, la progresión. Pero algo fundamental también es que al reemplazar la válvula aórtica, esa hipertrofia del ventrículo izquierdo regresiona en el tiempo, el músculo cardíaco se recupera, mejora la función sistólica, mejora la función diastólica, hay mejoría clínica del paciente. Entonces, no solamente es simplemente un cambio de válvula, sino que también hay regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Dentro de los fármacos en la valvulopatía, en la estenosis aórtica severa, ningún fármaco, todos los fármacos en realidad están contraindicados, sobre todo aquellos que provoquen disminución del gasto cardíaco, o sea, por ejemplo, los vasodilatadores van a provocar una disminución de la postcarga y por lo tanto va a empeorar la función sistólica, ¿no? Los diuréticos van a provocar una disminución de la precarga y por lo tanto va a provocar también una disminución en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. O sea, todo aquel fármaco que provoque una disminución en el volumen final del ventrículo izquierdo está contraindicado en la estenosis aórtica. No hay tratamiento médico para la estenosis aórtica, en resumen. Todos los fármacos van a causar algún grado de empeoramiento de la lesión. Eso no significa que si viene un paciente con una arritmia, como una fibrilación, con taquicardia ventricular o con incremento de presiones altas, siempre es riesgo-beneficio, ¿no? Pero los vasodilatadores y los diuréticos están contraindicados en un paciente con estenosis aórtica. ¿Okay? La insuficiencia aórtica, que es otro tema también importante, tenemos aquí que la válvula aórtica, de lo contrario, cuando debe cerrarse durante la diástole no se cierra adecuadamente y hay un volumen que regresa de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Recuerden que durante la diástole las presiones van creciendo, las presiones a nivel de la aorta, lo que es normalmente. Entonces, al haber un incremento de la presión a nivel de la aorta, va a haber un retorno importante de volumen hacia el ventrículo izquierdo, lo mismo que pasa en la insuficiencia mitral. Vamos a tener un incremento de volumen durante la diástole en el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese ventrículo izquierdo? Que además de recibir ese volumen de su aurícula al ventrículo durante la diástole, está recibiendo un adicional de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué va a haber? ¿Sobrecarga de qué? Sobrecarga de volumen, ¿no? Sobrecarga de volumen producida por esa regurgitación de la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. Está recibiendo de manera retrógrada de la aurícula, anterógrada de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole y además de manera retrógrada de la aorta hacia el ventrículo. Entonces está produciendo una sobrecarga de volumen. ¿De qué depende la severidad de la insuficiencia aórtica? Depende de ese orificio regurgitante, es decir, qué tan grande es esa área por la cual regurgita ese volumen del ventrículo, que regurgita ese volumen de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Y depende también de la gradiente transvalvular, qué tan alta es la gradiente a nivel de la aorta, que tiene tanta presión para retornar un mayor volumen hacia el ventrículo izquierdo. Y otro factor importante también es la duración de la diástole. Recuerdan ustedes que hablábamos que los betabloqueadores lo que hacían era tratar de prolongar un poquito más la diástole para que mejore el llenado del ventrículo izquierdo. Aquí la diástole también es importante en la insuficiencia aórtica, ¿no? Mientras más prolongada esté la diástole, vamos a tener un mayor volumen regurgitante hacia el ventrículo izquierdo. La vasodilatación periférica contribuye a la disminución de la presión arterial y aumento de la presión diferencial. Este tipo de pacientes lo que vamos a tener van a ser lo que más caracteriza, ¿no? Es que vamos a tener los pulsos aumentados de intensidad en general y vamos a tener que van a ser de gran amplitud. Esa es la característica principal de la insuficiencia aórtica. Entonces, donde ustedes encuentren un pulso, van a encontrar un pulso de gran amplitud,
y cada localización de ese pulso tiene su nombre, ¿no? Esa es la principal característica de la insuficiencia aórtica. Obviamente va a estar asociado a signos de falla cardíaca, vamos a tener disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, angor, palpitaciones, mareos. Lo principal aquí es que va a ser un corazón completamente hiperddinámico, ¿no? Un corazón hiperddinámico por la cantidad de volumen que tiene ese ventrículo izquierdo. Entonces el choque de punta va a ser hiperdinámico. Palpan el pulso carotídeo, va a ser hiperdinámico. El pulso donde ustedes quieran y va a ser hiperdinámico, ¿no? Vamos a tener un pulso de gran amplitud. Entonces el choque de punta también es hiperdinámico y es extenso. Los periféricos va a haber un incremento de la presión arterial diferencial, ¿no? La diastólica va a estar muy baja, la sistólica va a estar bien alta, tenemos el pulso de Corrigan, el signo de Muset, y ustedes les van a dar toda la cantidad de pulsos y los nombres que contienen, pero eso se refiere básicamente al hiperdinamismo que se produce por la amplitud de pulso y el incremento de la presión arterial diferencial. En la auscultación, el soplo de regurgitación diastólico, miren, diastólico, decreciente, suave, que puede desaparecer cuando la insuficiencia aórtica se torna severa. ¿Y qué va a pasar con ese ventrículo izquierdo que recibe tanto volumen? Tiene que crecer, se dilata, ¿no? Entonces vamos a encontrar el agrandamiento de cavidades izquierdas y también de la aorta ascendente. Dentro de las causas más frecuentes de insuficiencia aórtica, por lo general, una de las principales causas vamos a tener la degeneración, pero no porque sea puramente insuficiencia aórtica. La degeneración de la válvula aórtica, cuando se produce la estenosis aórtica, por lo general va asociada a doble lesión, estenosis e insuficiencia aórtica, ¿no? Pero de insuficiencia aórtica puramente, vamos a tener que la fiebre reumática sigue siendo la causa más frecuente. Son signos de insuficiencia aórtica los siguientes, salvo el pulso de Corrigan, capilar de Quinqué, signo de Duro 10, tril sistólico suprasternal, el refuerzo del segundo tono aórtico. ¿Cuál creen ustedes que no podría ser un signo de insuficiencia aórtica? A ver, vamos a hacer un recuerdo. ¿Quiénes se cierran? ¿Qué válvulas se cierran primero? Las izquierdas y luego se cierran las derechas, ¿no es cierto? Ese es el orden. Primero se cierra la sigmoidea, el primer ruido cardíaco está producido por el cierre de las aurículo-ventriculares y el segundo ruido cardíaco está producido por el cierre de las sigmoideas, ¿no? Entonces, el primer ruido cardíaco se cierra primero la válvula mitral, luego se cierra la válvula tricúspide. En el segundo ruido cardíaco se cierra primero la válvula aórtica y luego se cierra la válvula pulmonar, ¿no? Entonces, cuando tenemos el ruido cardíaco reforzado es porque estamos frente a una estenosis. Cuando tenemos el ruido cardíaco disminuido es que estamos frente a una insuficiencia. Eso tiene que tenerlo así también claro. En este caso, como estamos hablando de la válvula aórtica, ¿qué ruido cardíaco se va a afectar? El segundo ruido cardíaco, ¿no? Cuando es insuficiencia, el segundo ruido, en este caso, tiene que disminuirle. En las insuficiencias, el ruido cardíaco disminuye. No tiene por qué tener refuerzo. Sería refuerzo si estaríamos hablando de una estenosis. Si es una insuficiencia, tiene que estar disminuido el ruido cardíaco. Este es un segundo ruido cardíaco que dice reforzado. Como es insuficiencia, es lo contrario, debería estar disminuido el segundo ruido cardíaco, ¿no? Si fuera insuficiencia mitral, el primer ruido cardíaco debería estar disminuido. Si es estenosis, entonces este segundo ruido cardíaco debería estar reforzado. Y ya nos vamos a lo que es la insuficiencia tricuspidia. Miren, la insuficiencia tricuspidia o la válvula tricúspide es, digamos, una de las válvulas que cuando se lesionan tienen que tener un grado altamente de severidad para que recién pueda producir síntomas. La válvula tricúspide puede tornarse insuficiente frente a muchas patologías cardíacas y no cardíacas. Por ejemplo, de origen cardíaco, si es que existe una alteración a nivel de la válvula, como por ejemplo la endocarditis, que es la causa más frecuente en la insuficiencia tricuspidia orgánica. Y vamos a tener también la insuficiencia tricuspidia funcional, en la cual la válvula tricúspide está normal, pero por alguna razón se encuentra insuficiente.
por ejemplo, los estados hiperdinámicos, en las cuales el corazón está sano, pero tenemos una anemia importante, tenemos hipertiroidismo, en las cuales se puede, o sea, patologías que pueden producir una insuficiencia cardíaca por gasto cardíaco alto, la válvula tricúspide puede tornarse insuficiente, pero de manera funcional. ¿Okay? Esta pregunta, si nos hiciera la etiología más frecuente de insuficiencia tricuspidia es, sin necesidad de que ponga aquí orgánica, en realidad la causa más frecuente es funcional, ¿no? La válvula tricúspide por lo general no tiene insuficiencia tricuspidia orgánica, no es más rara. Primero la endocarditis aparece en la mitral, luego recién aparece en la tricúspide. Pero sí, dentro de las causas orgánicas viene a ser la endocarditis. Vuelvo a reiterar, la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia es funcional, no es orgánica. ¿Ok? Acá, dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspidio, que esta es una causa funcional, no es una causa patológica, ¿no? La causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia es dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspidio, dentro de estas anomalías. La anomalía de Epstein es una anomalía dentro de las enfermedades de la válvula tricúspide, también relativamente frecuente dentro de todas las enfermedades de la válvula tricúspide. Aquí en la anomalía de Epstein se produce una alteración en la inserción del velo posterior de la válvula tricúspide que se inserta un poco más distal hacia el ventrículo derecho, donde se produce un crecimiento grande de la aurícula derecha, una megaurícula derecha, con una disminución en el tamaño del ventrículo derecho. Esa es la definición de anomalía de Epstein, que espero que hagamos revisión de cardiopatías congénitas para evaluar bien esta enfermedad. ¿Okay? En referencia a la insuficiencia tricuspidia, el electrocardiograma es específico, en ausencia de hipertensión pulmonar no requiere tratamiento, la onda B se vuelve menos prominente, la maniobra de Rivero-Carballo, el soplo disminuye, en caso de sustitución valvular es preferible poner válvula metálica o biológica. Esta es la insuficiencia tricuspidia. Primero, para empezar, la válvula tricúspide es una de las válvulas más difíciles de operar. El éxito de reemplazar una válvula tricúspide, en nuestro medio no se opera válvula tricúspide, por ejemplo, no se hace reemplazo de válvula tricúspide para que más o menos podamos entender la complejidad de esta válvula, ¿no? Cuando la insuficiencia tricuspidia no tiene hipertensión pulmonar, por más de que sea una insuficiencia tricuspidia severa, no se trata. Solamente se trata cuando tenemos algún grado cuando tenemos hipertensión pulmonar severa, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a tratar? No es que se va a tratar en sí la válvula, lo que se va a tratar es cuál es la causa que está provocando la hipertensión pulmonar, porque por lo general es secundaria a patologías de cavidades izquierdas. ¿En cuál de estas valvulopatías no suele existir ortopnea y disnea de esfuerzo? ¿Cuál cree? Todas finalmente van a terminar en falla cardíaca, ¿no? De las izquierdas, todas van a terminar en falla cardíaca. La mitral y la aórtica terminan en falla cardíaca. La pulmonar, si bien es cierto, no va a provocar ortopnea, pero va a provocar disnea cuando tengamos lesiones de la válvula pulmonar. Pero la insuficiencia tricuspidia no provoca ortopnea ni tampoco provoca disnea de esfuerzo, ¿no? Cuando es secundaria a la valvulopatía izquierda o a un problema de cavidades izquierdas, esa insuficiencia tricuspidia, puede haber disnea y ortopnea, pero no por la lesión en la tricúspide, no por la insuficiencia tricuspidia, sino por la afección de las cavidades izquierdas. En la estenosis tricuspidia lo siguiente es cierto, excepto obviamente el edema agudo de pulmón, ¿no? La estenosis tricuspidia es una patología rarísima, no tenemos adultos que tengan estenosis tricuspidia, los neonatos por lo general fallecen con este tipo de patología, no es una patología que tengamos de manera frecuente. Una lesión valvular tricuspidia puede presentarse en las siguientes situaciones, excepto la sífilis. La sífilis se presenta sobre todo a nivel de la válvula aórtica, en primer lugar, y en segundo lugar, la válvula mitral, ¿no? La anomalía de Epstein es propia de la válvula tricúspide,
Las endocarditis pueden también presentarse, pero siempre primero en las válvulas izquierdas, luego en las derechas. La endocarditis en los drogadictos más es en las derechas que en las izquierdas. Tumor carcinoide metastásico puede presentarse en realidad en cualquier cavidad. En la estenosis pulmonar, la causa más frecuente va a ser la patología congénita. No tenemos estenosis pulmonar en personas adultas. Sí. Ya. Sí, nosotros tenemos primero, durante la inspiración, cuando se produce la inspiración, nosotros vamos a tener un incremento del retorno venoso hacia las cavidades derechas, ¿no? Porque va a haber un incremento de las presiones transtorácicas, ¿no? Al incrementar las presiones transtorácicas va a haber un incremento del retorno venoso. Entonces, al haber un incremento de retorno venoso, los soplos que se producen en cavidades izquierdas, lo normal es que deben aumentar y deben disminuir cuando se produce la expiración. Eso es lo que se produce normalmente. Entonces, cuando se producen las lesiones, sobre todo las insuficiencias a nivel de las cavidades izquierdas, la inspiración va a provocar una disminución del soplo y al revés, la expiración va a provocar un incremento del soplo, ¿no? Eso es lo que provocan las maniobras de Rivero Carballo. Ahora, perdón, sí, dime. En el lado derecho es viceversa, ¿no? La inspiración va a provocar una disminución del soplo y la expiración va a provocar un incremento del soplo, incluso la inspiración puede provocar hasta desaparición del soplo, ¿no? Con las maniobras de Rivero Carballo, y pueden incrementan durante la expiración. Muy bien. Está bien. Vamos a pasar al último tema, que vienen a ser las miocardiopatías. Primero, para empezar, que este es un tema que no es frecuente. Las miocardiopatías son alteraciones que no se producen de manera tan frecuente. Tiene una clasificación en la cual tenemos las producidas por dilatación a nivel de las cavidades, por engrosamiento de las paredes, que es la hipertrófica, y la restrictiva, que se produce por un reemplazo de colágeno a nivel de las células miocárdicas. Entonces, vamos a clasificarlas dentro de este grupo. Por lo general, la etiología, es de causa hereditaria por trastornos a nivel de varios genes que vamos a ver. Esas son las causas primarias, que es una causa desconocida por alteración genética, y vamos a tener las causas secundarias, que van a estar asociadas a una determinada patología. Las hipertróficas, dentro de las secundarias, van a estar asociadas a toda aquella patología que provoque una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a tener una miocardiopatía hipertrófica por estenosis aórtica, una miocardiopatía hipertrófica por hipertensión arterial, etcétera, ¿no? Siempre secundaria a algo. Y las dilatadas, vamos a tener que todas las valvulopatías, todas las cardiopatías isquémicas, todas las valvulopatías, las enfermedades valvulares van a terminar siempre en un grado de dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, las valvulares van a generar siempre dilatación de las cavidades. Y las cardiopatías isquémicas, dependiendo de la severidad de la fracción de eyección, también pueden terminar en una cardiopatía dilatada. ¿Ok? Entonces, tenemos las miocardiopatías hipertróficas, en la que se va a producir un engrosamiento de las paredes cardíacas, que se produce por una enfermedad primaria del miocardio sin que exista una sobrecarga hemodinámica. La restrictiva, a diferencia de la hipertrófica, es que hay un reemplazo del tejido fibroso un reemplazo del tejido fibroso por las células miocárdicas, y hay infiltración de materiales extraños. Y el corazón aquí se va a tornar rígido, y ¿qué va a impedir? El llenado ventricular, es decir, no va a haber una adecuada función diastólica.
Y vamos a tener la miocardiopatía dilatada, en las cuales las cavidades se dilatan por una lesión a nivel de la fibra miocárdica, sin que exista una sobrecarga volumétrica. Dentro de esta clasificación y dentro de las causas primarias, que es lo que vamos a ver, tenemos la dilatada, que tenemos alteraciones en diversos cromosomas 1, 3, 9, 10, autonómica recesiva, ligadas a cromosoma X. Un dato muy importante son las infecciones virales que pueden provocar cardiopatía dilatada, la toxicidad miocárdica, la driamicina, que es uno de los fármacos que más causan esta enfermedad, y problemas de autoinmunidad, ¿no? Personas jóvenes que llegan al consultorio por disnea de manera súbita, sin mayores antecedentes. Hacemos un electrocardiograma, es compatible con crecimiento de cavidades, se evalúa por ecocardiografía y la función sistólica está disminuida severamente con una dilatación importante del ventrículo izquierdo. Cuando uno está frente a estas tres enfermedades, se tiene que investigar el árbol familiar, ¿no? Ver los antecedentes de los hermanos, los padres, no necesariamente con el diagnóstico de una de estas tres patologías, sino con el antecedente, sobre todo de muerte súbita, o de falla cardíaca producida de manera precoz. Entonces, estos pacientes que tienen la cardiopatía dilatada, la historia natural es que va a haber una insuficiencia cardíaca de ambas cavidades porque es cardiopatía dilatada. Todo el corazón está crecido, tanto cavidades izquierdas como cavidades derechas. Y se torna una insuficiencia cardíaca biventricular. El riesgo de muerte súbita es alta. Algunos de estos pacientes pueden mejorar, sí, hay cardiopatías dilatadas que regresionan, sobre todo cuando son de infecciones virales, ¿no? Uno hace una ecocardiografía inicial, un corazón grande y posteriormente el corazón retornó a la normalidad. Pero por lo general estas cardiopatías terminan mal porque se dilatan tanto que causan una disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo y finalmente muerte. La hipertrófica a su vez tiene varias clasificaciones dependiendo de la zona que se hipertrofia del ventrículo. La más frecuente va a ser la hipertrófica asimétrica del ventrículo izquierdo, donde la zona más engrosada es sobre todo la porción septal del ventrículo izquierdo, es la más frecuente. Pero también tenemos la hipertrófica apical, nada más que viene a ser la punta, o solamente lateral, o solamente basal, o la simétrica en la que está todo el corazón o todo el ventrículo izquierdo hipertrofiado. Pero la más frecuente va a ser la de tipo asimétrica y sobre todo localizado a nivel septal. Las causas, vamos a tener causas igualmente que son genéticas. El síndrome de Noonan es una, dentro de las congénitas, las más frecuentes que puede causar esta cardiopatía hipertrófica. La principal evolución es la muerte súbita. Los deportistas, por ejemplo, que fallecen de manera súbita en un partido, digamos, ¿no? Se produce por justamente que el músculo está tan engrosado y al estar taquicárdico produce una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esa es la principal causa de muerte, ¿no? La obstrucción subaórtica que produce. Estos pacientes también pueden evolucionar hacia falla cardíaca izquierda en el tiempo. Y la principal anormalidad en esta cardiopatía hipertrófica es que la distensibilidad ventricular se encuentra disminuida. Por último tenemos la restrictiva, en la cual hay el reemplazo que dijimos de colágeno en vez de las células miocárdicas. La principal causa es la amiloidosis y aquí vamos a tener básicamente fibrosis, ¿no? No hay músculo, no hay células miocárdicas, sino lo que tenemos es algún grado de fibrosis. La causa también es desconocida, hay causas también congénitas. La fisiopatología, la evolución natural va a ser que va a haber una distensibilidad ventricular disminuida, con una reducción del volumen del ventrículo izquierdo, y lo importante es que esa afección de la restrictiva no solamente es ventrículo izquierdo, sino también se va a ver afectado ventrículo derecho. Okay. La miocardiopatía hipertrófica fue descrito por primera vez en el año 58, pacientes jóvenes afectados por hipertrofia asimétrica del ventrículo. La prevalencia es 1 de 500 en la población general, es la causa más frecuente de muerte cardíaca en jóvenes, principalmente atletas. La mortalidad es por debajo del 1%, causas principales, muerte súbita,
por la obstrucción que les mencioné en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y el paro cardíaco. Entonces, dentro de las clasificaciones, la más frecuente es este corazón hipertrófico. Miren, las paredes son así, delgadas, es el septum, la cara anterior, esta es la porción apical. La hipertrofia septal, es decir, solamente el septum se engruesa. Cuando solamente el septum se engruesa, va a haber un problema en la salida del ventrículo izquierdo, porque al contraerse, al aproximarse a estas paredes, septal con la anterior, va a provocar aquí una obstrucción a este nivel y no permite la salida del volumen sanguíneo a través de la aorta. Tenemos aquí también la cardiopatía hipertrófica concéntrica, simétrica, donde todo el ventrículo izquierdo está engrosado, la punta, el septum y la pared anterior. También por obstrucción al tracto salida puede provocar la muerte súbita. Y las hipertróficas apicales, que esta no provoca muerte súbita por obstrucción a nivel del tracto de salida, porque acá el septum es delgado, entre comillas, ¿no? Más delgado, la pared anterior es más delgada, pero el problema es a nivel del ápice, ¿no? La punta está completamente engrosada. Esta es más generadora de arritmias tipo taquicardia ventricular, y esa sería la causal de la muerte súbita. La más frecuente, donde hay mayor participación, es del septum interventricular. Para hablar de miocardiopatía hipertrófica tiene que medir más de 15 milímetros el grosor de la pared, ¿no? Los miocitos se engruesan, se desordenan, y pues se provoca también fibrosis. Aquí, como ven, por ejemplo, la fibrosis intersticial que se produce entre los miocitos. Se produce una hipertrofia o hiperplasia de la capa media de las arterias coronarias, y de manera secundaria se produce también una alteración de la válvula mitral. Miren, al engrosarse aquí tanto las paredes del ventrículo y provocar esta obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por ser un ventrículo tan hiperdinámico, al contraerse, va a ocasionar lesiones a nivel de la válvula mitral y provocar insuficiencia, pero de manera funcional, no porque la válvula mitral se dañe, sino que es tanto el hiperdinamismo que se produce por esta contractibilidad que jala los velos, jala las cuerdas tendíneas y hace que este anillo de la válvula mitral se dilate. Entonces, de manera consecuente, provoca insuficiencia mitral. La obstrucción del tracto de salida está presente en un cuarto de este tipo de pacientes. Es el determinante importante de la morbilidad. Vuelvo a reiterarles, es la causa de muerte, ¿no? Es la causa de muerte por obstrucción de este tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? La válvula mitral, también aquí hay un dato importante y por la cual también se obstruye el tracto de salida del ventrículo, es porque al ser este ventrículo, estas paredes tan hiperdinámicas, tan engrosadas y jalan al velo anterior, miren aquí durante la sístole, jala tanto al velo anterior de la válvula mitral que llegan en un momento a coaptar con el septum interventricular y la válvula mitral se comporta como, no permite, ¿no?, la salida del flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo hacia la válvula aórtica. Este es lo que se conoce como movimiento sistólico anormal del velo anterior de la válvula mitral. Eso se conoce como SAM, ¿no? Esto ya se produce cuando existe una hipertrofia importante del septum interventricular, ¿no? La válvula mitral aquí tapa, se junta con el septum interventricular y tapa la salida del flujo sanguíneo hacia la aorta. La etiología, el 60% se produce mutación en los genes que codifican las proteínas del sarcómero. Los genes más frecuentemente comprometidos son estos en 25 a 30% de los casos, y en un 10% de los casos son este tipo de genes, sobre todo asociados a la troponina T y la troponina I.